La película comienza con un cartero entregando cartas a casas remotas en medio de un bosque. Llega a una casa donde una mujer está lavando ropa manchada de sangre. Toca la puerta, pero la mujer no lo escucha porque está escuchando música a alto volumen. En ese momento, el cartero de repente nota ruidos chirriantes provenientes del sótano de la casa. Pensando que alguien está atrapado adentro, abre una tapa de madera e intenta ayudar. Desafortunadamente, es arrastrado abruptamente hacia adentro por una fuerza invisible. La escena luego cambia a 30 años después, cuando un grupo de adolescentes se dirige al bosque para acampar. Este viaje se llama Vacaciones sin conexión, donde estos niños son enviados por sus padres debido a su adicción a Internet y a los dispositivos electrónicos. Al llegar, el encargado los saluda y les dice que esta es su oportunidad de oro para superar su adicción y acercarse a la naturaleza. Los 50 adolescentes se dividen en equipos, con un guardián asignado a cada grupo. Luego se les obliga a entregar sus teléfonos y prepararse para la travesía. En una cabaña del bosque, vemos a la misma mujer de hace 30 años, pero ahora está mucho más vieja, ha cazado un ciervo y está tratando de arrastrarlo al sótano. Desafortunadamente, termina resbalándose y cayendo al sótano. Momentos después, aparece una criatura monstruosa y mata a la mujer al instante. En la siguiente escena, los adolescentes se están preparando para una caminata de 3 días en el bosque. Luego vemos al grupo de la consejera Iza, que incluye a 5 chicos, la callada Zosia, el atlético Daniel, la frívola rubia Anelia, el gamer Julik y un chico gay llamado Bartek. Antes de que se vayan, un sacerdote local llega en un coche elegante y saluda a todos. Afirma que la tecnología moderna es la mayor amenaza para los chicos y espera que superen su adicción. Reza por los adolescentes y también rocía agua bendita en sus teléfonos y laptops. Luego, el grupo de Iza se pone en marcha para acampar, y durante este tiempo, Julik muestra interés en Zosia. Le dice que su collar le recuerda al Terminator de 800. Esto la hace reír y ella revela que es un recuerdo de su familia. Mientras tanto, Daniel intenta coquetear con Anelia, pero Bartek lo interrumpe constantemente. Irritado, comienza a insultarlo haciendo comentarios homofóbicos. Luego, los dos se enzarzan en una pelea física y Daniel termina empujando a Bartek al suelo, hiriéndole la pierna. Afortunadamente, antes de que el asunto pueda escalar, los demás intervienen y los separan. Momentos después, cuando Julik se aleja para aliviarse, se encuentra con el cadáver destrozado de un ciervo. Pensando que hay un animal grande cerca, se asusta y llama a todos para investigar. Pero Iza explica que es solo una trampa puesta por los cazadores furtivos y les indica que sigan caminando. Zosia entonces mira alrededor y vislumbra una mano inusual cerca de un árbol. Esto la aterroriza, pero permanece en silencio y no le dice a nadie. Más tarde, el grupo monta su campamento en medio del bosque. Luego, se sientan alrededor de una fogata y comienzan a compartir cosas sobre sus vidas. Julik revela que es un jugador y tiene un canal de YouTube con 1 millón de suscriptores. Solía faltar a la escuela a menudo para jugar, lo que enfurecía a sus padres. Además, explica que estaba a punto de ir a Corea para participar en un concurso con una recompensa de $500,000. Sin embargo, sus padres se negaron y le enviaron de acampada. Por la noche, todos se van a dormir, pero Daniel se siente inquieto y se va a fumar a un lago cercano. Poco después se le une a Anelia, que también empieza a fumar. Los dos empiezan a flirtear y, durante la conversación, Anelia descubre que él sigue siendo virgen. Decide darle la mejor noche de su vida e intimar con él. Cuando acaban, Anelia vuelve a su tienda, mientras Daniel recupera un teléfono que había escondido entre su ropa. Empieza a buscar chicas en una aplicación de citas, sin saber que alguien le acecha. Segundos después, aparece un hombre enorme con forúnculos por todo el cuerpo y ataca a Daniel. Finalmente, mata al adolescente golpeando repetidamente su cuerpo contra un árbol. En la siguiente escena, vemos a Zosia en un viaje por carretera con su familia, con aspecto muy feliz. Ella está jugando con su hermana en el asiento trasero mientras su padre se toma una selfie con su madre. Debido a esta distracción, su coche se ve involucrado en un accidente fatal. En ese momento, Zosia se despierta de una pesadilla y parece que toda su familia murió en ese accidente. Después, el grupo se prepara para otro día de caminata, pero no pueden encontrar a Daniel. Todos se preocupan, y Anelia menciona que lo vio en el lago la noche anterior. Ella explica que hablaron un rato antes de que ella regresara a su tienda. Cuando llegan al lago, no logran encontrarlo, pero en su lugar ven manchas de sangre en el árbol. Los adolescentes comienzan a entrar en pánico, pero Iza les asegura que no es sangre sino savia del árbol. Después de esto, ella declara que deben dividirse y buscar a Daniel. Julik está aterrorizado y menciona que, en las películas de terror, todos mueren cuando el grupo se dispersa. Él sugiere que permanezcan juntos, pero todos ignoran su consejo. Iza, Zosia y Julik entonces se van a buscar a Daniel, mientras los otros dos se quedan atrás por si él regresa. Poco después, el trío llega a la casa vista al comienzo de la película. Antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. Deciden entrar para buscar ayuda, pero no encuentran a nadie allí. Luego comienzan a husmear y eventualmente se aventuran en el sótano, donde quedan horrorizados al descubrir varios cadáveres, incluido el de Daniel.
Antes de que puedan hacer algo, el hombre enorme llega a la casa, obligando al grupo a cerrar la puerta del sótano y esconderse. Julik casi vomita por el asqueroso olor, pero Iza lo detiene. Momentos después, el asesino entra al sótano y el grupo intenta desesperadamente escapar por la ventana. Zosia y Julik logran escapar, pero cuando Iza intenta salir, nota que el teléfono de Daniel está sonando en su bolsillo. Decidida a recuperar el dispositivo, se queda atrás y se prepara para luchar contra el monstruo. Lamentablemente, esto resulta ser un grave error, ya que el asesino fácilmente domina a Iza. Luego la decapita y lanza su cabeza a los pies de Zosia y Julik. Horrorizados, los dos huyen inmediatamente de allí. Mientras tanto, Anelia y Bartek están hablando junto al lago, y él le confía las dificultades de ser gay en una ciudad tan homofóbica. Anelia también habla de sus propias luchas, como el hecho de que todos piensan que es una mujer tonta y fácil. Mientras están absortos en la conversación, el asesino aparece de repente y le clava una barra de metal en la cabeza a Anelia desde atrás. Esto la mata en el acto mientras un aterrorizado Bartek huye de allí y eventualmente llega a una iglesia. En otro lugar, Julik y Zosia tropiezan con una casa en medio del bosque, donde encuentran a un anciano. El hombre los invita a entrar y el dúo le informa sobre un monstruo deformado que mató a sus amigos. Comienzan a entrar en pánico y piden un teléfono para poder llamar a la policía. Sin embargo, el anciano los calma y les dice que no tiene teléfono. Luego se revela que él es el cartero que fue atacado hace 30 años. Perdió sus piernas en el incidente, pero de alguna manera logró escapar. Luego revela que no hay uno, sino dos asesinos gigantes, son hermanos gemelos que alguna vez fueron niños normales. Pero un día, mientras jugaban en el bosque, encontraron una extraña piedra en los restos de un avión estrellado. Los gemelos tomaron la piedra y la llevaron a casa. Por la noche, un líquido oscuro emergió de la piedra y entró en los cuerpos de los gemelos, transformándolos en carnívoros salvajes. Su madre despertó a la mañana siguiente ante la espantosa vista de sus hijos comiendo a su perro. Luego los confinó al sótano y cazó animales para alimentarlos. Después de decir esto, el anciano sugiere que se queden allí porque tiene armas y comida. Julik cree que es una buena idea, sin embargo, Zosia insiste en que no pueden simplemente quedarse sin hacer nada. Ella decide recuperar el teléfono de Daniel y llamar a la policía, dejando a Julik sin otra opción que seguirla. En otro lugar, Bartek se encuentra con el sacerdote que vimos antes en la película. Él le explica frenéticamente toda la historia y le pide un teléfono para llamar a la policía. El sacerdote afirma que tiene un teléfono, pero que no hay señal en esta área. Sin embargo, segundos después, el teléfono comienza a sonar, exponiendo su engaño. El sacerdote entonces golpea rápidamente a Bartek en la cabeza, dejándolo inconsciente. Un rato después, Bartek despierta para encontrarse atado a una silla y amordazado. El sacerdote se sienta frente a él y afirma conocer a Bartek desde que llegó el año pasado. Lo insulta por su orientación sexual y afirma que personas como él son dañinas para la sociedad. Justo en ese momento, el sacerdote oye ruidos afuera y va a investigar. De repente, el asesino deforme se le acerca y le aplasta el cráneo, matándolo. Luego, el asesino utiliza una trituradora de madera para despedazar el cuerpo del sacerdote. Dentro de la iglesia, Bartek logra liberarse de sus ataduras. Cuando oye a alguien acercándose, intenta esconderse en el confesionario, pero el asesino lo descubre. Mientras tanto, los otros dos adolescentes llegan a la casa del asesino para recuperar el teléfono. El plan es simple, Julik tiene que distraer al asesino con algún ruido, mientras Zosia se cuela en el sótano para agarrar el teléfono. Antes de irse, ella le da un cuchillo para protección y también lo besa. Esto aumenta tanto la confianza de Julik que va a la puerta principal y desafía al monstruo a salir. El asesino pronto aparece, y Julik torpemente intenta luchar con él. Mientras tanto, Zosia se dirige al sótano y busca el teléfono de Daniel. Finalmente lo encuentra, pero pronto se da cuenta de que el asesino ahora la está mirando fijamente. Justo cuando parece que va a encontrarse con su muerte, Julik llega y apuñala al monstruo. Pero parece no tener ningún impacto en su cuerpo mutante. El asesino arroja a Zosia a un lado, dejándola inconsciente. Luego, vuelve su atención hacia Julik y brutalmente le muerde la carne de la cara. Mientras está inconsciente, Zosia vuelve a soñar con el accidente que involucró a su familia. Ella presencia a su padre sobreviviendo al accidente pero gravemente herido. Él jadea y suplica ayuda, pero a pesar de sus mayores esfuerzos, Zosia no puede ayudar a su padre. Justo en ese momento, se despierta en el sótano y se descubre encadenada, nota a Julik cerca, gravemente herido con un cuchillo clavado en el abdomen. Luego saca el teléfono de Daniel de su bolsillo, pero rápidamente se queda sin batería y se apaga. Sintiendo impotencia, Julik le pide que lo termine, diciendo que no puede soportar más el dolor. Zosia entonces solloza y, con renuencia, gira el cuchillo en su abdomen, poniendo fin a su sufrimiento. Después de esto, usa el cuchillo para desencadenarse y liberarse. Al principio, Zosia piensa en escapar por la ventana del sótano, pero al recordar a todos sus amigos muertos, se da cuenta de que no puede irse sin enfrentar a estos monstruos. Arriba, Zosia encuentra un machete gigante en la habitación y lo agarra. Se da cuenta de que uno de los gemelos está roncando en la cama y se da cuenta de que el otro no está en casa. Llena de venganza, Zosia apuñala repetidamente al monstruo hasta que finalmente deja de moverse.
Luego sale del lugar y huye. Mientras tanto, el anciano cartero está dentro de su casa cuando alguien llama a la puerta. Suponiendo que deben ser los gemelos, agarra su pistola y dispara varias veces a la puerta. Pero cuando va a verificar, descubre el cadáver de Bartek, quien había logrado escapar realmente de las garras del asesino y estaba tratando de encontrar el camino de regreso a la seguridad. En otro lugar, Zosia corre por el bosque durante horas y finalmente se encuentra con un policía. Está tan traumatizada que no logra explicar toda la situación. Sin embargo, el policía nota su angustia y la abraza. Los dos entonces comienzan a alejarse en el coche, pero pronto se encuentran con uno de los asesinos tendido en la carretera. El policía asume que alguien está muerto y sale de su coche para investigar, a pesar de las súplicas de Zosia para que no lo haga. Cuando el policía ve moverse al monstruo, saca su pistola e intenta disparar. Pero antes de que pueda hacerlo, el asesino fácilmente lo golpea con un hacha, causándole una muerte dolorosa. Luego se sube encima del coche, intentando apuñalar a Zosia. Sin embargo, ella logra alcanzar el asiento del conductor y arrancar el coche justo a tiempo. Esto hace que el monstruo caiga al suelo, y Zosia aprovecha la oportunidad para atropellarlo varias veces. Después de convencerse de que está realmente muerto, ella se aleja de allí conduciendo. En la escena final, dos borrachos se encuentran con el monstruo tendido en la carretera por la noche. Sorprendentemente, todavía está vivo y de alguna manera logra ponerse de pie. En casa, se revela que su hermano también sobrevivió a las puñaladas. Él luego se levanta de su cama y mira las luces de la policía afuera de su casa. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.